Sean bienvenidas, bienvenidos a esta segunda edición de Educar para Incluir. Coapeya Heshata, Opay Shawate Miapo, Ñañemonguetata, Ha, Abeilla Heshacuata, Ba Eisha Poñemote Nondecua, Umimarandu, inclusión, educación, diversidad Hajeta Bemba Ejesegua. Hoy damos inicio a 2 jornadas de aprendizaje, socialización de experiencias también que nos ayuden a construir espacios en donde todas las personas tengan un lugar, tengan una oportunidad. Ñeperurame Pecharamo Yayeruremita Ñane Sambujara, profesora licenciada Sara González P. Y Caturamo Pecharamo Ñanemo Maitei, Ha Toñe Sapamia Veico Tembiapo Usure. Bienvenida entonces, profesora licenciada Sara González. Escuchamos unas palabras de apertura suya. A Guillén debe dejar a Magalí. Muchísimas gracias a todos por conectarse en este encuentro. Es un honor de mi parte, desde la dirección de la carrera de psicología, reunirnos por este evento tan importante que llega ya como segunda edición denominado Educar para Incluir, esta iniciativa que es impulsada con el compromiso y la pasión de nuestros estudiantes, de nuestros docentes, del Centro de Estudiantes de nuestra Facultad CEFIL también, que está también a punto con todos estos temas para poder seguir trabajando con lo que es la inclusión. El día de hoy, 19 de agosto, nos reúne este espacio en manera virtual, unidos con una causa que trasciende el ámbito puramente teórico y se adentra lo que sería al corazón de nuestra vocación. Como profesionales de la salud, como profesionales de la psicología, la inclusión es un tema trascendental con la comunidad educativa y con los psicólogos en formación. Comprendemos que la diversidad humana no es solo un desafío, sino también debe ser una cuestión resuelta, una cuestión que debemos de resolver, una realidad que debe ser comprendida, respetada e integrada. La verdadera inclusión no consiste únicamente en abrir puertas o dar acceso formal, consiste en derribar barreras invisibles, los prejuicios, las etiquetas, el desconocimiento que históricamente han limitado las oportunidades de desarrollo pleno de tantas personas. En estas 2 jornadas que tenemos de este proyecto de extensión, el día de hoy y el día de mañana, contaremos con un espacio de aprendizaje profundo y multidisciplinario que abordará temas de inclusión en sus diversas y múltiples dimensiones, agradeciendo también sinceramente a cada uno de los disertantes que han donado su tiempo, sus saberes para enriquecer esta segunda edición de Educar para Incluir. También agradeciendo la predisposición de nuestras autoridades de la Facultad de Filosofía, de nuestros apreciados profesores, compañeros, estudiantes y coordinadores también que hacen posible esta transmisión dentro de nuestra página de Facebook. Bienvenidos a todos y muchas gracias. Que disfrutemos de estos 2 días de la implementación de este proyecto tan hermoso. Muchas gracias. Aguillevete, profesora licenciada Sara González, Sambujujara, Opeyanamu, carrera de psicología Arejeguá. Antes de dar inicio a las disertaciones, me gustaría compartir unas indicaciones con respecto al proceso de obtención de certificados. Deben asegurarse de tomar una captura de pantalla de su participación en esta reunión para poder adjuntar eso como evidencia en el formulario que estarán completando. Upecharamo y Katuhamay Shanyañe Perú, Koanga Yahishakuata, adulto mayor y la inclusión en la sociedad. Omotenondeta, profesora magíster Clara Duarte, Ha Ñaneñe Ejara, nuestro disertante, entonces el magíster José Félix Bogado.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias, profesora Magalí. La primera disertación de este día miércoles está a cargo del magíster José Félix Bogado Recalde, adulto mayor y su inclusión en la sociedad. El magíster José Félix Bogado es primeramente licenciado en Psicología Clínica egresada de nuestra casa de estudio. Es especialista en Psicología Clínica por la UNE. Es docente de la carrera de Psicología con orientación educacional en la Facultad de Humanidades y Ciencia y Educación de la Universidad Nacional de Pilar. Él mismo se está conectando desde la bella ciudad de Pilar. Es docente en el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní Regional Pilar. Cursó el Diplomado de Intervención Psicológica Geriátrica en la Dirección de Posgrado de la Facultad de Filosofía UNA. Es coordinador del proyecto Tejiendo Redes de Esperanza, apoyo psicoterapéutico para el adulto mayor en la ciudad de Pilar. Muy bienvenido y muchas gracias, profesor. Adelante, el estudiante va a proyectar, el voluntario va a proyectar la presentación del profesor. Muy buenas tardes. Shero Reterei, Ajendubo Pemita Cuñá, Baesa Paña, Neña Etepe Boyeña, por uno guare. How pesa veise añe se penendieco árabe. O en un España añe pela se presentación, añe esta penendivea ve guaraní mejao. O pesa amos en daje nakuriko tembia pojeraba adultos mayores y la sociedad aprender para incluir. Sobre todo pensando de la protección legal a la participación social. Y sobre todo lo que quiero compartir con ustedes es la experiencia que estamos teniendo de este proyecto que se llama Tejiendo Redes de Esperanza. Acá lo que estamos entonces buscando es una mirada al aprendizaje, la participación, los vínculos y las capacidades durante la vejez. Siguiente, por favor. Entonces, primeramente quisiera compartir con ustedes esta diapositiva de la pregunta que nos dirigimos es ¿qué vemos nosotros cuando miramos a una persona mayor? Él ya estaba personas asuba, persona oikotebe bañandereje, tenapape nekatuiba y coñanereje, página persona tenapa ya esa persona orecoba historia y enviasacue, que tiene capacidades, que tiene sus deseos y sus proyectos. Porque lo que tenemos que ver primeramente es que la inclusión comienza en la mirada. Depende de cómo miremos, va a ser la inclusión que también propongamos. Siguiente. Entonces, ¿cómo es que mira la sociedad al adulto mayor? Si nosotros nos detenemos ahora a mirar un poco, ¿qué es lo que la gente ve? Seguimos viendo al adulto mayor desde sus pérdidas, desde lo que no podemos, o podemos comenzar a verlo desde sus posibilidades. El adulto mayor necesita que hagamos todo por él, es una frase que solemos decir, ¿verdad? O ya no, decimos también, o escuchamos decir, ya no tiene mucho que aportar. Debe descansar y evitar actividades. Generalmente esto es lo que pasa en cada una de las familias. No, mamá, no hagas esto, papá, no hagas aquello, porque te puedes caer, te puedes lastimar y le evitamos hacer cosas, ¿verdad? Entonces tenemos que preguntarnos qué prejuicio aparece frente a este tipo de comentarios, qué transformaciones, cómo podríamos transformar esta frase desde una mirada más inclusiva. También podemos decir acá que de la mirada que está primando es lo que llama la OMS el edadismo. Cuando hablamos de edadismo, la OMS define como estereotipos o prejuicios o discriminaciones relacionados con la edad. Siguiente. Entonces, para poder continuar, una idea para comenzar. El envejecimiento no es un problema que la sociedad deba resolver. En realidad, como sabemos, es una etapa del curso de la vida que debemos aprender a comprender, tenemos que respetar y también incluir. ¿Para qué? Entonces, para poder educar, para incluir significa transformar la mirada social sobre la vejez. Lo que cada persona de distintas partes individuales o institucionales o de servicios profesionales, todos necesitamos transformar una mirada hacia el adulto mayor para poder incluirlo. Siguiente.
Acá me detuve un poco a señalar una escalera que es como de contramano. Cuando la mirada se vuelve barrera, ¿qué es lo que pasa? Entonces ahí nos encontramos con estos prejuicios o estereotipos. El edadismo, la infantilización y sobreprotección que hacemos hacia los adultos mayores, hacia bajas expectativas sobre sus capacidades. Ya no pueden más, ya no van a alcanzar más, ya hasta aquí nomás. Y también el aislamiento y la pérdida de participación que sufren. Los adultos mayores son arrinconados en las casas, en las familias y ya no tienen mucha participación social. Decidir por ellos en vez de decidir con ellos. Y entonces les presentamos una escalera de subida, pero es muy complicada porque es muy empinada esta escalera. Es una barrera muy importante. Siguiente. Entonces, acá lo que tenemos que ir pensando, de la asistencia a la inclusión, cómo ir atravesando ese paso de ser asistentes, de cuidadores, de protectores, ir hacia otra mirada que sea inclusiva, de reconocimiento hacia la persona y a darle participación. Entonces, lo que buscamos es que la persona mayor no es solamente destinataria de cuidados, sino que también es sujeto de derechos, es protagonista y es miembro activo de la comunidad a pesar de que tenga la edad que tenga, ¿verdad? Porque la edad no importa. La edad puede significar, esto que decíamos, es parte de la etapa de la vida, pero también significa que la persona puede todavía dar muchísimo a la sociedad. Siguiente. ¿Qué significa incluir entonces desde esta mirada? Acá ponemos una escalera que sería una escalera más normal. Lo primero que hay que ver es cómo podemos eliminar barreras sociales y culturales. Y ahí vemos, las barreras pueden ser esto de, como el tema de la edad, que por eso no le hacemos participar, y culturales también, que en eso ya no es un lugar para adultos mayores. Fortalecer vínculos, es decir, no cortarle sus vínculos, no cortarle sus relaciones con los amigos, con la sociedad, con la comunidad. Favorecer la participación. Y acá, ver, la sociedad tiene que crear espacios de participación para los adultos mayores. Depende de eso. Si la sociedad no crea espacios, entonces va a ser complicado, las barreras van a seguir persistiendo. Adaptar espacios y actividades. Y en este caso tenemos que mirar, por ejemplo, las calles, las veredas, por todos lados hace falta espacios de inclusión para que los adultos mayores puedan transitar de una manera acorde a sus posibilidades también. Escuchar preferencias, no solamente darle nosotros lo que nosotros creemos que ellos necesitan, sino también escucharles, saber cuáles son sus intereses, sus preferencias. Respetar su autonomía. Es un adulto, ha vivido mucho tiempo, no podemos cortarle así de repente como que ya no tiene autoridad, no tiene manera de resolver su vida. Reconocer su dignidad, sobre todo porque es una persona humana. Ahí seguimos. Adelante. Entonces, este cambio de mirada es de pasar de una perspectiva asistencialista a una perspectiva más inclusiva. Tenemos acá dos columnas donde hay unos aspectos a considerar. De una mirada que sea de la dependencia, la pasividad, la fragilidad, el receptor de servicios, pasar a la otra mirada que es más hacia la autonomía de la persona, hacia la participación, al reconocimiento de sus capacidades y hacer que sea protagonista. Tenemos acá una paráfrasis de la OMS que nos dice: el envejecimiento saludable busca mantener la capacidad funcional que permite el bienestar de la persona. Adelante. En nuestra legislación paraguaya tenemos algunos avances. Desde la Constitución Nacional hay una intención de protección integral de la persona en la tercera edad, pero pone, por ejemplo, como responsables de esto a la familia, a la sociedad, los poderes públicos, que son responsables de esta protección integral. También la ley número 7322 del 2024 incorpora en su objeto la inclusión y la mejora de la calidad de vida. Esta reglamentación reafirma la inclusión social y la protección integral.
Siguiente. Acá seguimos presentando un poco lo de la ley 7322, es muy reciente. Y esta ley sobre todo habla de esa pensión universal para personas adultas mayores que cumplen los requisitos legales por como una incorporación automática, como potenciales beneficiarios, previa verificación, sobre todo creo que es la edad mínima de 65 años. Y sabemos también que eso tiene dificultades ahora porque hay personas que ya llegaron a esa edad y sin embargo siguen sin percibir sus haberes. Hay un fondo de pensión universal que es para ellos, pero los beneficios aún son escasos, ¿verdad? Otros beneficios sociales orientados al acceso, la cultura, la recreación y la inclusión están en marcha también. La ley reconoce la inclusión como parte de una política social. También tenemos el decreto número 3139 del 2024 también, que es una reglamentación de la ley 7322. Este decreto prevé componentes sociales para el programa, plantea mecanismos de articulación interinstitucional, busca garantizar inclusión social, transparencia y protección. La inclusión, en este caso, requiere coordinación entre instituciones y comunidad. No es una tarea que una persona o institución tiene que hacer de manera aislada o un profesional, sino que necesita este compromiso interinstitucional y la comunidad entera. Adelante. Una pregunta necesaria entonces que nos acompaña en esta ponencia. ¿Puede una persona estar incluida económicamente y continuar excluida socialmente? Y la respuesta necesaria es también sí. Puede recibir su aporte, por ejemplo, de beneficiario como adulto mayor. Sin embargo, esto no garantiza por sí mismo que pueda tener pertenencia, que pueda desarrollar vínculos, que pueda tener participación o que ayude más a su autonomía o a su reconocimiento como persona. O sea que lo legal no necesariamente ya lleva a la inclusión. Adelante. Inclusión económica, entonces, no es necesariamente inclusión social. La protección social habla de pensión, de acceso, beneficios, servicios, lo que las instituciones pueden ofrecer al adulto mayor. Y la inclusión social es más amplia, entonces, o sea, amplía esta mirada, le da la posibilidad de que los adultos mayores puedan tener participación, puedan desarrollar sus vínculos, también seguir siendo portadores de cultura o desarrollar cultura o mostrar toda la cultura que ellos han podido desarrollar a lo largo de su vida. Tomar decisiones, pertenecer a una comunidad. Ambas dimensiones deben encontrarse. No puede funcionar la inclusión si es que solamente se lleva la mirada hacia uno de los lados. Protección social e inclusión social juntos. Adelante. Y acá tenemos un aporte más de la ley 7322 que contempla acceso preferencial a bienes y servicios culturales. Los adultos mayores también reconoce para ellos la recreación, el turismo, el esparcimiento, actividades deportivas acordes con intereses y necesidades. No solamente entonces a lo que se refiere a la parte sanitaria, sino también otro tipo de actividades que pueden desarrollar. Y sobre todo, apuntar también a la parte cultural. Entonces, lo que nos queda ahora es, como una responsabilidad, cambiar la pregunta. En vez de preguntarnos, ¿qué podemos hacer por los adultos mayores? Cambiar a la siguiente pregunta que dice, ¿qué podemos construir con ellos? Ya que ellos son participantes, son protagonistas, tienen capacidades, tienen potencialidades. ¿Qué podemos aprender juntos? Hacia ahí es que tenemos que ir mirando. La inclusión como responsabilidad social, entonces, habla de estos componentes. La persona dentro de su entorno para una capacidad funcional. Y acá tenemos estos indicadores de inclusión. La accesibilidad, la participación, el apoyo social, las oportunidades. La OMS nos dice que el enfoque de la capacidad funcional y entorno de la OMS tiene que incluir todos estos elementos.
Siguiente, por favor. El adulto mayor como protagonista. El adulto mayor no solamente es receptor de cuidados, ha hecho muchas cosas en su vida. Ha podido ser maestro, aprendiz, por ejemplo, creador, narrador, ha sido voluntario, ha sido transmisor de cultura. Entonces, las personas mayores actualmente pueden y hacen muchos aportes a la comunidad. Las personas mayores realizan importantes contribuciones a sus comunidades como agentes de cambio, consumidores, empleadores, empleados, proveedores, receptores, cuidados. Hay muchas cosas. Entonces, estos son aportes que nos da de la mirada que estamos teniendo o necesitamos tener hacia ese aspecto de la función que tienen los adultos mayores actualmente. Siguiente. ¿Cuándo aparecen las barreras? Ahí hay barreras, pueden ser muchas, así como al inicio decía la directora. Barreras económicas, puede ser accesibilidad, también una barrera. El transporte, vemos que nuestros transportes no tienen, por ejemplo, rampas de subida para que los adultos puedan subir de una manera sin problema. Hay brechas digitales también. El tema del manejo del móvil, del celular, es una dificultad que tienen nuestros adultos. Falta de oportunidades porque no hay espacios abiertos para ellos. Y luego los estereotipos propios de la edad. En este sentido, hay investigaciones que se hicieron en otras latitudes que muestran que las desigualdades persisten en el acceso y la participación de las personas mayores en educación y en aprendizaje también. Seguimos. El tema de la tecnología. Acá podemos ir viendo que puede ser, en vez de una barrera, convertirse en un puente. La tecnología puede ser una herramienta de autonomía cuando el entorno ofrece acompañamiento. Depende de cómo le acompañemos. La formación apoyada en tecnologías y aprendizaje entre pares puede favorecer conocimientos, habilidades e integración social. En este sentido, yo sé que en Asunción, Fernando de la Mora, y también acá en Pilar hay espacios abiertos, por ejemplo, para adultos mayores que están aprendiendo uso y manejo de celulares y están muy integrados en esos espacios. Acá tenemos algunas fotos de esas experiencias. Siguiente. Educar para incluir. Y acá nos tenemos que detener a ver a quién tenemos que educar nosotros. Y además, qué es lo que vamos a hacer que la gente aprenda para poder incluir. Y acá vemos entonces, ¿a quién educar? Estudiantes, los que estamos acá hoy, los profesionales, las familias, los cuidadores, las instituciones, toda la comunidad, las nuevas generaciones. Toda la sociedad necesita educarse para poder tener esta nueva mirada inclusiva hacia los adultos mayores. ¿Y qué vamos a enseñar? Primeramente, a mirar de otra manera. También a escuchar, a prestarle la oreja, el oído, para que pueda la persona adulta decir su palabra, no solamente decir nosotros por ella, que ella diga cuáles son sus intereses, sus posibilidades, lo que le gustaría hacer. Y además hay que enseñar a respetar al adulto mayor. Acá tenemos muchos casos seguramente de gente que como ya es adulto mayor, son los hijos los que deciden y no se le da, ya no tiene edad para decidir, entonces son los hijos los que toman las decisiones, por ejemplo. Acompañar, estar con ellos, no dejarlos solos. Entiendo que en este caso se suele ver en figurillas las familias, sobre todo si las diferencias de edad son muy grandes, porque los hijos trabajan y los padres a veces quedan solos en las casas. Sin embargo, esos momentos, esos espacios de acompañamiento son importantes. Estimular, no dejar que el adulto mayor se quede, que pierda las experiencias que haya tenido y buscarle también otras experiencias nuevas de las que puede disfrutar y colaborar. Vincular, es decir, no cortar vínculos con la sociedad, ni con los amigos, ni con las familias, hacer que participe en distintas actividades. Siguiente. Y acá, como una manera de ir resumiendo, 5 acciones para incluir. Primeramente, reconocer. Y ahí la pregunta que acompaña a esta palabra es, ¿quién es
esa persona más allá de su edad. Luego, como segunda acción, es escuchar. ¿Qué quiere, qué necesita y qué disfruta esta persona adulta mayor? Tercera acción, adaptar, facilitar sin excluir. Y ahí estamos con el tema de los accesos, las rampas, los colectivos, el móvil. Hay un montón de cosas que todavía necesitamos adaptar. Involucrar, hacer con la persona y no por ella, no decidir por ella, hacer con ella. Y otra quinta acción es conectar, crear redes y oportunidades de participación. Esto es algo muy importante y que en este tiempo también se van generando, que los adultos mayores tienen sus propios espacios y se van encontrando con otros en sus mismas condiciones y van generando nuevas maneras de participar. Siguiente. Y acá algo más propio para nosotros los psicólogos, ¿verdad? Acá tenemos que ir cambiando también nuestra mirada, de una mirada del déficit hacia la mirada de las capacidades. No mirar solamente demencia, depresión, ansiedad, dependencia, deterioro cognitivo, sino también observar sus fortalezas, la historia de vida, su identidad, los recursos que tiene como persona, no recursos económicos concretamente, sino recursos como capacidades, potencialidades que tiene, ¿verdad? Los vínculos que tiene o que puede seguir estableciendo, sus intereses, sus proyectos, sus capacidades. Acá, sobre todo, esto que dice en el centro, la persona está antes que el diagnóstico. Siguiente. Y acá, lo que me lleva a compartir con ustedes en esta tarde también es la experiencia que estamos teniendo acá en la ciudad de Pilar. Este espacio había surgido como un espacio de extensión universitaria justamente desde la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación y luego articulamos con el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní, que es donde está funcionando actualmente. Esta experiencia es una experiencia comunitaria de inclusión y de promoción de bienestar para personas mayores de 60 años. Más o menos son 8 a 10 personas que semanalmente asisten a los encuentros. ¿Cuáles son los componentes? Le tomamos los signos vitales, hacemos un seguimiento básico de su estado general. No somos médicos, pero tenemos los aparatos y registramos eso y cada tanto tenemos la visita, por ejemplo, de la doctora de la unidad de salud familiar con quienes vamos compartiendo también los registros. Estimulación cognitiva, hacemos con ellos actividades con fotocopias o con materiales didácticos que ayudan para esto. Folclore, tradiciones, canciones en guaraní. Sobre todo porque es cuerango getamba o oikobeba y cueva veí. Envía sacue getamba eoen. Jaupese jacuera o verojoru. Jaumombe useterei upeja iba upea voy. Pe omombe ujaru pija escuela ya poma pe estimulación cognitiva o desarrollar lenguaje ja oñe ejanwa pisa cuera ndive o pesamos sanabipe y cuapuya ve. Y acá entonces lo que trabajamos cuando uno está trabajando folclore, tradición, estamos también trabajando con la memoria, la atención, la expresión, la socialización. Y también les ofrecemos algunas rutinas de ejercicio físico que pueden hacer en su casa, más o menos sabiendo las condiciones físicas que tienen. Adelante. Sí. Tejiendo redes de esperanza. ¿En qué consiste entonces esta red? La red de apoyo no se construye solamente alrededor de la persona mayor, se construye también con ella. Justamente esa es una primera mirada que les hemos dado. Primera red es entre ellos mismos, el encontrarse, el socializarse, el reconocerse, el que en vez de estar en su casa solitarios, encontrarse, ya es una manera de construir red. Y otra red también es ver otras alternativas que hay en la sociedad. Por ahí es la articulación con la unidad de salud, que vienen los profesionales que tienen ahí. Hemos articulado con la Universidad Nacional de Pilar desde la carrera de psicología. Entonces los estudiantes de psicología hacen su pasantía en nuestro espacio. Ahí en el fondo tenemos en la foto ahí dos estudiantes, uno sentado y otro parado, que está ayudando en ese momento en una actividad musical. También hemos hecho una articulación con
por ejemplo, un instituto de profesionalización donde sus estudiantes vinieron a hacer actividades de manicura, peluquería, pedicura con estos adultos mayores, como dándole un espacio de atención y gratuidad también. Entonces, la red no es solamente entre ellos, la red es también buscar tomar contacto con estos otros servicios que a nivel comunitario se está teniendo. Adelante. Una actividad puede ser muchas cosas. Por ejemplo, nosotros en cada encuentro cantamos en guaraní. Ahora mismo estamos preparando, por ejemplo, una canción porque hay un festival que se está organizando acá en Pilar para el 19 de septiembre, se llama Festival del País, y los adultos mayores están preparando un coro. Es una canción en guaraní, pero que estamos ahí trabajando, la memoria, la atención, la emoción que genera en ellos recordar esa canción, todo lo que significó para ellos, su identidad cultural como paraguayos, y también comunicarse y sentir como que es un espacio que van a ganar ellos de volver a presentarse ante un público. La actividad entonces es un medio. El vínculo y la participación son parte esencial del resultado. Siguiente. Tenemos algunas actividades más acá. ¿Qué significa aprender entonces en la vejez? Lo que queremos hacer con ellos es que ellos estudian guaraní con nosotros porque ellos hablan guaraní. Sin embargo, muchos de ellos ya dejaron de leer y ahora leen de vuelta porque les estamos dando las herramientas de cómo se lee en guaraní. Aprenden tecnología. Esta parte está más dedicada a otra facultad, no la Facultad de Humanidades, sino otra de Arte y Tecnología de la UNP también. También resolver problemas, que son a veces ejercicios que les damos, o generamos un problema y vamos a ver, por ejemplo, una excursión que queremos realizar entre ellos y vemos cómo podemos resolver esa situación. Conversar, compartir experiencias, cantar, crear, todo eso significa aprender en la vejez. Siguiente. Aprender durante toda la vida. Y esto es algo que seguramente todos manejamos, ¿verdad? Que el aprendizaje permanente comprende el aprendizaje a lo largo de todas las etapas de la vida e incluye el espectro del aprendizaje formal, no formal e informal también. O sea que el aprendizaje puede ocurrir en instituciones establecidas para eso, pero también en otros espacios no convencionales, como comunitarios, como este espacio que nosotros hemos abierto para el proyecto Tejiendo Redes de Esperanza. Aunque se desarrolla dentro de una institución, sin embargo, no es una cuestión puramente académica formal, sino es más adaptado a la realidad de ellos. Siguiente. Estimulación cognitiva, que es lo que hacemos. Entonces ahí los aspectos a considerar son la atención, la orientación temporal y espacial, la memoria, el lenguaje, razonamiento, la creatividad. Y hablando de orientación, quería compartirles una experiencia que hemos tenido. El año pasado hicimos una excursión con ellos justamente porque habían dicho que ellos ya hace mucho tiempo no recorren la ciudad y la ciudad creció mucho y que ya no reconocen muchos barrios. Entonces hicimos la excursión y como un guía turístico fuimos comentando con ellos y cantando dentro del colectivo para poder reconocer otra vez cómo creció la ciudad y cuáles son los lugares. Pero también es orientación decirles, por ejemplo, que ellos cada día tengan imágenes que les ayuden, pictogramas, por ejemplo, o relojes o calendarios a mano para poder ubicarse temporalmente y también ubicarse en el lugar. Entonces son muchas cosas que se puede hacer como para seguir estimulándoles cognitivamente. Siguiente. La participación social. Y acá lo que resalta es la conexión social y la participación en actividades comunitarias forman parte de una vida social activa en la adultez mayor. No es solamente ir a la iglesia, por ejemplo. Puede participar del coro, dependiendo de su potencialidad también física. Hay adultos, por ejemplo, acá en el medio hay una señora que está con blusa roja. Ella estuvo participando de danza en un tiempo, solo que después por una cuestión de artrosis de cadera ya no puede,
pero asiste con nosotros en el espacio de Tejiendo Redes de Esperanza. Y reconocimiento, acá vemos en una de las fotos, el año pasado, como después de 6 meses, les hemos hecho un reconocimiento, un certificado de participación dentro de ese espacio que hemos creado. Y luego darles la posibilidad de que puedan participar. Acá hay una señora participando en una radio local, comentando su experiencia de aprendizaje de manejo de celulares. Adelante. Y luego este aspecto, el aprendizaje intergeneracional. Hemos tenido la oportunidad, nosotros mismos somos de distintas generaciones, porque estos adultos son nuestros padres o son nuestros abuelos los que están participando con nosotros. Pero también el tema de incluir a los estudiantes es una manera de acercar intergeneracionalmente. Estos estudiantes son de orientación educacional, sin embargo, es importante también que no pierdan ese contacto intergeneracional, que con su formación pueden también tener experiencias de apoyo a esta franja de edad. Y arriba tenemos una foto también donde hay 3 señoras ayudándose mutuamente con el tema de aprendizaje de uso de celulares. Abajo, una chica, una joven, ayudando, haciendo la pedicuro a una señora que asistió ese día en nuestro espacio. Es buscar la manera de acercar, en vez de disgregar las generaciones, acercar. Siguiente. Y el aporte más concretamente nuestro desde el Ateneo de Lengua y Cultura Guaraní es este aspecto que tiene que ver con la lengua, que también es memoria y de identidad. Ahí tenemos una relación, Yacaré Coquito, Yacaré Corbata, Comorenamí, Sembo Tarobata. Yacaré Coquito, Yacaré Corbata, Cor Arriero Bahí, Sembo Disparata. Este tipo de experiencia ellos pudieron hacer de vuelta. Hicimos el día de San Juan, el baile del pericón, y pudieron compartir esa leyendo. Algunos ya lo sabían de memoria, ¿verdad? Y otros leyendo compartieron, y esa alegría que compartieron ese día fue impresionante. Entonces acá lo que queremos decir que la lengua también es una manera de mostrar cómo es la memoria que tenemos. Ellos están manifestando su memoria a través de su lengua. Siguiente. El aprendizaje es y camino hacia el bienestar. El aprendizaje permanente puede contribuir al bienestar, la salud y la percepción de vulnerabilidad en la vejez. En este sentido, la investigación cualitativa analizó cómo adultos mayores significaban sus experiencias de aprendizaje permanente. O sea, como que valoran que puedan seguir aprendiendo a pesar de la edad y con la edad que tienen. Justamente en estos días hemos visto en las redes sociales esta profesora que a sus 93 años pudo defender su doctorado. O sea que no hay una barrera, un tiempo para decir hasta acá nomás podés aprender y ya no hace falta más que hagas. Depende de la motivación, de la potencialidad y las posibilidades que generemos desde la sociedad para que eso pueda darse. Siguiente. El poder de sentirse capaz. Quizá el resultado más importante de aprender no sea lo que aprendimos, sino volver a sentir que somos capaces de aprender. Esto es algo muy interesante, que lo que aprendimos es algo lindo, pero que fuimos capaces de aprender es mucho más. Entonces, recuerdo el caso de una señora que estaba participando con nosotros que decía, ella hace mucho tiempo no lee más. Sin embargo, después que nosotros le propusimos la lectura de una fábula en guaraní, Yu'ija León, algo así era, o era Jajogape. Y empezó a practicar, porque le dijimos, tienen que practicar ustedes para que puedan leer, para que les salga la lectura en guaraní. Y se fue a practicar. Y la hija de la señora después se encuentra con nosotros y nos dice, a ustedes nomás se les ocurrió. Mi mamá 10 veces hasta las 11 de la noche me está despidiendo. Yu'ija León, Yu'ija León. Entonces, pero esa experiencia de que ella se sintió a gusto y se sintió con ganas de aprender y buscó la manera de sentirse a gusto con ese aprendizaje es algo hermosísimo que podemos lograr. Aprender entonces puede ser también una experiencia de confianza, de identidad y de pertenencia. Siguiente.
Y acá quiero pedirles una participación a ustedes. Creo que estamos a tiempo todavía, ¿verdad? Ya que estamos hablando de folclore, de palabra, de identidad, una palabra nuestra, de cada uno de los que estamos acá, algunos que quieran compartir, para poder después decir que puede ser una comida, una canción, un lugar, una persona, una palabra en guaraní, una costumbre, algo que podemos compartir. Un ratito. Les doy la palabra y después seguimos. También estoy como para recibir acá por mensaje a través de los estudiantes voluntarios, alguien que quiera participar desde el Facebook de la carrera. Estoy atenta al WhatsApp. A mí se me ocurre, por ejemplo, ahora decirle la palabra pacurí. Pacurí, acá en la ciudad de Pilar, esa planta no es muy común, pero sin embargo, pacurí, esa fruta, existe en la zona de donde yo soy, yo soy de Caguazú. Mi familia era de Cordillera y también sé que en Cordillera hay. Y es una fruta que es de verano y se usa mucho como adorno para los pesebres, por ejemplo. Entonces es una cuestión que tiene que ver con nuestra identidad cultural también. A ver, por lo menos una persona que comparta algo así. Pacholí, dice acá Mercedes Morel. Muy bien. A ver si... Voy a dejar a ellos y se me mandó a ellos y Paco va a ellos y está chaguayo y ahí. Oí, está iterei upechagua, y Paco va. Se mandó a dice inungüeres ahí. Le quería traducir a un español qué es lo que es Yui Paco va. Y la rana banana, nada que ver allá, pero es un tipo de, una especie de rana que existe. Yui Paco Y va, también se cita en una canción, profe, creo exacto, que de sí. la Chacarita, profe, y Catún de Sí, Valle, ahí se cae, o Pachaguayu y el río Popó, pero o parupian yuba. Upecheite. A esa pacholía de oyes ahí. Bueno, pacholí es una planta que se usa, es aromática, se usa creo para el lavado de higienizar la ropa y todo eso. Así que tiene que ver también con nuestra historia. Muy bien, muchísimas gracias. Esto es, esa palabra nomás, fíjense que nos recuerda memoria, identidad cultural, nos recuerda nuestro valle, nuestra ciudad, representa nuestra identidad cultural y nuestro folclore. Muchísimas gracias por sus aportes. Seguimos con la siguiente diapositiva, por favor. Y unas palabras para ir cerrando. La ley protege. La educación transforma. Así como decíamos, si nos educamos para incluir, vamos a cambiar de mirada. El vínculo humaniza, reconoce a la persona, le da el valor, le da protagonismo. La participación incluye, no deja de lado. Darle lugar, darle espacio es incluirle. Cada conversación, cada canción, cada encuentro y cada oportunidad de decidir es un hilo, es una manera de ir tejiendo esa red. Tejiendo redes de esperanza, entonces, es una manera de decir, educar para incluir es aprender a mirar de otra manera. Siguiente. Y una frase final. Envejecer, entonces, no significa dejar de aprender. Envejecer significa participar y seguir aportando. Entonces, el proceso que tenemos que generar es aprender nosotros, aprender con ellos, no para ellos, a darles lugar, a darle participación, contribuir con ellos y para ellos. A PTPB, a CNE, a Guilleman Mabaitepe, Serendu Jagüere. Muchas gracias, apreciado profesor José. Excelente, excelente tu presentación, tu ponencia, tus ideas, vinculando ya con todo lo que continuará hoy y mañana, lo que es educar para incluir. Varias preguntas, la mayoría entiendo que son de estudiantes, y quiero enfocarme a un área donde unas cuantas preguntas que tiene que ver, área laboral, con respecto a los adultos mayores.
Voy a mezclar las tres preguntas, profesor. Uno dice, ¿cómo se puede aprovechar la experiencia del adulto mayor en las empresas sin sobreexigirle? ¿Cuál sería la mejor forma de abordar? Luego, junto con las otras dos preguntas, ¿cómo afecta la pérdida del rol laboral en la forma en que los demás perciben el valor de la persona mayor en la sociedad? ¿Cómo afecta la pérdida del rol laboral en la forma en que los demás perciben ese valor de la persona en la sociedad? Y acá miramos seguramente desde la primera parte, que es la etapa de la jubilación, el aspecto económico que también usted estuvo mencionando, profesor. Entonces, sin sobreexigirlo, dice, ¿cómo aprovechar? Yo creo que una manera de aprovechar de las empresas o de la educación o no sé, de distintas áreas, por ejemplo, yo tengo muchísimos, yo ya soy docente jubilado también, por ejemplo. Tengo 57 años. Me considero todavía con muchas potencialidades, ¿verdad? Y hay muchos otros docentes, por ejemplo, que ya dejaron su experiencia y ya no participan en la educación. Y yo creo que ese es, por ejemplo, un capital importantísimo que la escuela, la universidad, los institutos superiores pueden aprovechar toda esa experiencia como voluntarios, pedirles, por ejemplo, que vayan. No es ir a darles otra vez una carga laboral con horas de trabajo, 40 horas semanales y todo eso, sino otro tipo de experiencias, por ejemplo. Y creo que también eso podría ser factible para otras empresas, ¿verdad? Porque las empresas han construido, han invertido en ese personal a quienes formaron. Y a veces cuando están mejor formados, están mejor capacitados, están en la plenitud de su desarrollo laboral, lo dejan porque ya se jubilan. Entonces podrían generar otro tipo de espacios como para poder de manera voluntaria o tal vez con algún aporte significativo, darle participación, porque uno siempre se sigue identificando, por ejemplo, con la institución donde desarrolló un montón de su vida. 25 años, 30 años de vida, uno ha estado en una institución pública, por ejemplo, y sin embargo de repente se cierra todo. Entonces podrían las instituciones también generar esos espacios. Y lo que decía también la otra pregunta, ciertamente cuando uno corta su trabajo es cuando empieza a haber como una exclusión ya, ¿verdad? Porque el vínculo aparentemente es solamente ese tema de vínculo laboral contractual. Y cuando ya no hay ese compromiso, opama. Sin embargo, yo creo que así como decíamos, el capital social, el capital cultural, el capital instrumental que ha adquirido esa persona es impresionante. Y la empresa, la institución, podría estar de alguna manera articulando y favoreciéndose para seguir dándole participación. De hecho, que sería un poco como un proyecto paralelo seguramente, porque las instituciones tienen que seguir funcionando también con la vida activa, digamos. Sin embargo, esto otro también yo creo que es importante seguir generando para poder seguir dando un espacio, un protagonismo a estas personas y no dejarles totalmente relegadas de la sociedad. Muchas gracias, profesor. Continuamos con las consultas. Acá también voy juntando dos preguntas. Uno dice, ¿podría darnos un ejemplo de una situación cotidiana en la que ocurra el edadismo y explicarnos cómo se podría contrarrestar esta actitud? Y otra pregunta dice, ¿cómo afecta la discriminación por edad en la autoestima y disposición del adulto mayor para salir y relacionarse? Un ejemplo. Ciertamente, bueno, el edadismo, por ejemplo, puede ser, esto es para, bueno, vamos a suponer, en una escuela, la mamá acompaña al hijo, a la hija, a un evento cultural, pero la abuela se queda en la casa. ¿Por qué la abuela no se va? Porque ya es mayor, no le va a interesar, es más difícil manejarle, y ahí es una mirada que podemos decir de edadismo. Le estamos marginando porque ya tiene más edad. O decimos, bueno, acá a la fiesta de 15 la abuela no se va a ir porque esa es una fiesta para adolescentes. Entonces la abuela no va a participar. Es excluirle. Esa es la mirada del edadismo.
Y la otra pregunta no recuerdo qué decía. Edadismo. ¿Y cómo afecta la autoestima Claro. a los adultos mayores, esos tipos de discriminación? Y esto que justamente, ¿verdad? Como que uno siente cuando ya está bien, ya soy vieja, ya soy viejo, ya no tengo lugar, tengo que quedarme nomás en casa. Esas expresiones están demostrando esa mirada hacia este estereotipo que tiene que ver con el edadismo. Es lo que siente esa persona y por supuesto su autoestima por abajo, ¿verdad? Porque ya como que se siente que su tiempo pasó, que su tiempo ya no es, que ya ahora es para otras generaciones. Y sin embargo, su vida todavía puede seguir mucho tiempo y tiene que ser de calidad. Entonces tenemos que volver a incluirle en esas actividades. Puede ser que haya algunas barreras que tienen que ver con lo físico, ¿verdad? Porque a veces tienen algún problema, no sé, de artrosis o lo que sea, ¿verdad? Pero hay modos también de incluirles en las actividades que los demás miembros de su familia siguen participando. Sí, profesor. Hay también algunas preguntas que tienen que ver con el rol de la universidad, que también estuvo usted, profesor, dando ejemplos, ¿verdad?, de cómo se puede trabajar desde la psicología. Tenemos mucho que hacer desde la psicología, ¿verdad? Pero viene una pregunta más específica. Dice, ¿cómo se organizan los primeros auxilios psicológicos o el soporte emocional cuando el adulto mayor experimenta situaciones de aislamiento social? ¿Qué podría decir al respecto? Y es importantísimo el tema de la familia. Y creo que tiene que ver con lo que venimos hablando toda esta tarde, ¿verdad? Tenemos que educar a nuestras familias para que esa familia, ese hijo, esa hija, le permita a su adulto mayor participar, que no se sienta excluido, que le podamos llevar a integrar a distintos lugares, que no quede fuera. Y solamente así yo creo que se puede encontrar y ver la posibilidad de que, porque si queda en la casa aislada, no va a poder recibir ningún tipo de asistencia tampoco, ¿verdad? Y generar estos espacios comunitarios en las capillas, en centros comunitarios que haya en los barrios, en las plazas, lugares donde puedan haber encuentros y que tal vez un espacio también desde las facultades, sobre todo la carrera de psicología, en esos espacios son donde tenemos que estar prestando nuestro servicio. A lo mejor hay un grupo de Zumba, por ejemplo, en un lugar y participan adultos mayores. Entonces pueden ir los estudiantes de psicología a decir que están ahí y que si hay alguna persona necesita algún tipo de apoyo, que puedan ser escuchadas esas personas, por ejemplo, ¿verdad? O en la plaza, si es que hay alguna actividad, dar ese servicio, ofrecer, o sea, cómo salir más, no estar esperando en el consultorio o en la facultad donde hay una oficina, una cámara GESEL donde hacer la experiencia. Tenemos que salir y ofrecer el servicio a la gente que necesita de nosotros. Creo también interesante, tal vez, como un espacio de extensión universitaria, acompañar a los estudiantes para visitar a estos adultos en las comunidades, sobre todo porque nuestro país en este momento está registrando una tasa de edad más elevada. La tasa de natalidad está bajando muchísimo y nuestra edad media está subiendo mucho. O sea que nuestra población de atención de adultos mayores está aumentando. Por ahí tenemos que ir ofreciendo servicios. Así mismo, profesor, creo que eso también ya más o menos va respondiendo a una pregunta. Entre las tantas que voy seleccionando, dice, ¿qué consejo le daría a las nuevas generaciones para que en un futuro exista una sociedad más inclusiva con los adultos mayores? Yo suelo pensar que ¿por qué tendría que hablarse de inclusión de los adultos mayores si es una etapa, ¿verdad?, de que los seres humanos, que si tenemos suerte, si tenemos, desde el punto de vista que cada uno, de la filosofía o creencia que cada uno tenga, vamos a llegar, ¿verdad? Si llegamos, ¿verdad? Entonces, ¿qué puede agregar a eso, profesor? ¿Qué consejo daría a las nuevas generaciones? Y luego va a habilitar su micrófono la colega Magíster Cecilia para hacer su aporte también. Muy bien. Y yo creo que es como que esto de aprender a mirar de otra manera, mirar más allá de lo que uno aparentemente puede hacer.
A veces nos quedamos solamente con, bueno, si soy psicólogo clínico, mi clínica, si soy educacional, la escuela, si soy laboral en una empresa. Y es más bien abrir estas otras oportunidades, mirar cuál es la sociedad que nos rodea y qué necesidades van surgiendo ahí, y a partir de ahí ir generando propuestas, unir nosotros mismos como profesionales también podemos, como psicólogos o con otros profesionales, interdisciplinariamente crear espacios. De hecho, por ejemplo, esto que nosotros estamos haciendo, yo soy psicólogo clínico, la otra señora es profesora de guaraní y la otra es profesora jubilada de educación artística y trabajo y tecnología. Es buscar con quienes crear alianzas y ofrecer espacios de servicio para nuevas oportunidades a la gente que necesita de nuestro alrededor. Creo que por ahí puede ser una manera de ir pensando alternativas. Gracias, profesor. Profesora Cecilia Garcete, te escuchamos. Vaya, vamos a dejar a Guillem, Yo- voy a dejar a Clara. Profe, pienso nomás por algunos trabajos que conozco y cuando hacemos conferencias, charlas, así como esta, como estás diciendo, voy a dejar acá tu como que la gente ya vive postergada y dice, ¿cuánto? De 50 para arriba, y dice, me falta 2 años para jubilarme, me falta 3 años, y como que ya deja de vivir ese tiempo, porque Ajá. hasta la cuestión a ver, legal no contempla ese, como que ya tenés que dar nomás un paso al costado. Entonces, sin embargo, en otros países, a medida que ya todo se valora más, se le contrata, se le da espacio, sobre todo a nivel, en este caso, educación superior, profe, Sí. valorando la sabiduría y la experiencia de todas estas personas que están formándose todavía aún, socializando su experiencia. Añandeca tu poa peñambo que es a tipo de tu llama y como que el sistema mismo nos expulsa y hasta hay obligatoriedad a veces de salir. Entonces, está ñandera pisando Budabe y más como que ya no tiene sentido su vida, profe. Así Gracias, mismo. profe. Así mismo. Muchas gracias, profe Cecilia. No sé si me reconoces, pero yo fui tu alumno en algún momento. Ay, ay, Gracias, profe. bueno, sí, ciertamente. Y sobre todo por esto de que la jubilación hace que esto que yo decía, ¿verdad? Contractualmente termina nuestro periodo tal vez de compromiso, así de cumplir horarios, de tener responsabilidades y todo eso. Pero todo ese caudal que uno acumuló a lo largo de su vida, todo el potencial, un capital cultural impresionante, también un capital instrumental, todo lo que uno ha podido desarrollar es importante, es un capital y ese capital hay que desarrollarlo. Y ciertamente, así como decís, acá en nuestro país está como muy cerrado todavía. No quiere decir, hay también experiencias, hay personas que fueron recontratadas acá en nuestra ciudad. Por ejemplo, yo sé que hay docentes jubilados en la educación, después son recontratados como docentes en instituciones privadas o subvencionadas, por ejemplo. Pero eso es seguir haciendo casi lo mismo, ¿verdad? Que es una oportunidad también, si es que hay y depende, ¿verdad? Ahora, porque está la otra mirada también, decir, bueno, ella ya se jubiló, tiene que dejar lugar a otros, que también es otra cuestión que se suele decir, pero hay otros modos de participación que podemos generar como para poder aprovechar todo este capital cultural e intelectual que tienen nuestros adultos mayores. Bueno, Profe, apelemos. perdón, acá me da la profe Clara, o sea, para compartir un ratito, me besé unos minutitos contigo, profe. Gracias por el espacio y a todos los que nos están siguiendo también por el Facebook Live de la carrera de psicología. Profe, cuando vos decís eso, hay que dar un paso y como que nos obligan. Es que por un lado, como ese sistema nos expulsa, pero por otro lado, no hay la oportunidad. Vean de la profe, era como decía en Pilar, por ejemplo, no solo contratar para lo que ya estaba haciendo, sino como que otras oportunidades, porque la inclusión tiene que ver con la igualdad de oportunidades, que es una cuestión inclusive constitucional, profe, y es como que ya eres Homa, ya eres Siriruma, si son muy crueles a veces las personas, profe, no sé, como te digo, me consta y hay gente que sus mismos familiares le dicen, ya en Bapoma, yo en Bailar, usted, así te digo, profe, tal cual, ya en Dupe, yo, pero pio, profe. Sí, pues profesora, es muy dura la realidad nuestra. O sea que esto que decíamos de cambiar la mirada
es un desafío demasiado grande todavía que tenemos como sociedad paraguaya, en todos los aspectos, en todos los rincones, empezando por la familia, porque desde ahí es cuando nuestros adultos mayores están teniendo cortes en sus alas. Había sido ipepo ponai tirae y catuta hueterio bebé, ñande catuya y timbashi huila ipepo. Es algo que es importante que vayamos viendo. Seguramente también es un rol desde las universidades hacer estas investigaciones para poder decir qué es lo que, cómo son nuestros adultos mayores ahora. Yo sé que en Europa, por ejemplo, hay una nueva concepción de la que se llama sexalescencia, que habla de adultos mayores de 60 años que parecen adolescentes. No en su vestimenta, sino en todo el potencial que tienen, el ritmo de vida que llevan, las experiencias que proponen. Y acá nosotros como que todavía ese tema, sabemos que el Censo Nacional de Población y Vivienda nos da el dato de que la edad media está subiendo. O sea que vamos a morirnos más viejos. Ya eso. Sin embargo, el ayer ya potaba. Entonces también necesitamos generar cómo estamos, cómo están nuestros adultos mayores y qué podemos hacer con ellos. Eso es algo que tenemos que investigar y tenemos que ver, generar experiencias para ver qué cosas nuevas podemos ir creando, construyendo a partir de este gran caudal cultural, intelectual que tenemos con nuestros adultos mayores. Gracias, profe, por toda tu experiencia, compartirnos y ojalá también haya los que estudiamos y seguimos actualizándonos en psicología, profe, casi no hay gente especializada en adultos mayores, porque como que hasta la misma psicología evolutiva en los libros que estudiamos en grado y posgrado, yepa, profe, no contempla, yo les suelo decir ahora, inclusive piden atención a nivel de domicilio de las personas adultos mayores, a nivel psicológico estamos hablando y no hay una atención prácticamente psicológica directa en todos los niveles de atención para los adultos mayores, no está lo previsto en nuestro país. Entonces, hasibe hoy, ese ya yuhu mapa hoy y pensé más, profe, para ir cerrando ya y muchísimas gracias nuevamente. Esta cuestión del salario de la tarjeta, ¿verdad? Por un lado pasa como pasa con los niños, o sea, son muy chicos para entender y muy grandes para cometer ciertos errores, ¿verdad? Y a los adultos, así tipo en esa competencia versus habilidad mental, conciencia, se les saca sus tarjetas, profe, sus mismos familiares les sacan el salario, entonces, como digo, pareciera que no hay todavía una prevención directa para las personas que están en esta situación, profe. Pues sí, y ahí es este tema del el aprender a quién enseñar, no es solamente a los profesionales. Necesitamos hacer esa tarea de prevención también con las familias. Ayudarles a entender que el adulto mayor tiene sus potencialidades, tiene sus cualidades, tiene sus fortalezas y que no tenemos que cortarle eso. Que esa persona tiene derecho, esa persona tiene su propio interés, su propio potencial y necesitamos darle su lugar y hay que darle participación. Es algo que necesitamos urgentemente construir en nuestra sociedad paraguaya, en todos los ámbitos. Es excelente, apreciado profesor, muchísimas gracias. Igualmente a ustedes, muchas gracias. Hasta la próxima, porque siempre estamos esperando contar con tu gran aporte. Y voy a proyectar acá un ratito un certificado, ¿verdad? Que vemos que voy a cerrar un certificado enseguida, del cual se le va a facilitar al profesor. Tenemos ahora en formato PDF, tenemos también de manera impresa para compartir con él, para entregarle al profesor. Ahí tenemos el certificado, con esto te damos un gran agradecimiento, profesor, y hasta la próxima. Y en el mes de septiembre que estaríamos encontrándonos, le voy a entregar personalmente esto en formato impreso, firmado por todas las autoridades de la Facultad de Filosofía. Muchísimas gracias, profesora Clara, y agradecer también al espacio del diplomado de la Facultad de Humanidades, de la Facultad de Filosofía, que ha permitido
poder contactarse conmigo y dar esta oportunidad de la ponencia también. Muchas gracias, profe Clara. Ahora pasamos la palabra a nuestra maestra de ceremonia, la profesora Magalí. Adelante. Aguille Moejara Clara, Aguille Pechanamo Moejara Catupur, Magister José Félix Bogado. Hoy Beteimba Eoputaba Shera Netejape, cambio de visión, y ya poco a Jajina, pero o Pechanamo Guaranime, Ñande, Dajaiku, Ñañe Porandúa era Baekpa Ikatu, Yayapo, Umi, adulto mayores. Angagatu ñande niñe ponandúa na upéicharamo mba'épa ikatu jajapo hendivekuéra ikatu hag̃uáicha hekuéra oñeñanduavei pe noñembo'ékei chupekuéra pe ojeiko hendivekuéra ha avei ha'ekuéra ikatu hag̃uáicha ohechaka que puedan mostrar todavía ese potencial que tienen, que no se sientan excluidos. Aguyjevete ko'ág̃akatu upéicharamo jahasáta ambue tembiapópe